hay un incitante terreno para los estudios transoceánicos. Baste simplemente esta referencia. Los libros son su más preciosa cosecha. Muchas gracias. Terminamos esta primera ronda o round con Ángela Romero Athvalson, que va a tratar de espejos deformantes, textos, algunos supongo, sí, sobre inmigración hispanoamericana en España. Muchas gracias. Quiero agradecerles, sobre todo a todos. ¿Se oye? Poco. Me tengo que acercar. Quiero agradecerles. Ah, sí. Ok, perfecto, gracias. Quiero agradecerles a todos, sobre todo, su presencia, ¿no? Y decirles que cuando supe que iba a participar en esta mesa de signo transatlántico o transoceánico, como dice Rogelio, pensé que si al menos... Pensé que posiblemente sería un gesto, si no de justicia poética, sí de justicia genética, pues mi madre se llamaba América. Y si les cuento que para llegar acá, a Panamá, he tenido que viajar desde Liverpool, Manchester, Ámsterdam, París, Santiago de Chile, Panamá, ustedes sentirán que me siento no solo transatlántica, sino transoceánica y panamericana casi. Entonces, eso es, voy a hablarles sobre textos sobre inmigración latinoamericana en España. Trataré de ceñirme al tiempo, aunque esto de ser la última tiene esa ventaja, ¿no? Sí. Mi ponencia se titula, como ha dicho el profesor Ortega, Espejos deformantes, textos sobre inmigración latinoamericana en España. Están entre nosotros. Es la tajante afirmación, tan inquietante como sugerente, que signa el arranque del volumen nombrado Novísima Relación Narrativa Amerihispánica Actual del año 2012, coordinado por Daniel Mesa Gancedo. En el mismo se recogen una veintena, exactamente 22 textos de escritores hispanoamericanos de edades y países de origen diversos, en los que se aborda la experiencia inmigratoria en España desde ángulos, tonos y perspectivas diferentes. Como materia dúctil, esta adopta formas diversas. Básicamente son relatos de ficción o recuento memorialístico, autobiográfico básicamente. Pero a todos los vincula, por un lado, el tema, hablan sobre España y por otro, el punto de vista. Lo hacen con voz americana. Podríamos decir que leen el texto España en americano. No los nombro para evitar extenderme por cuestiones de tiempo. Además, me interesan como pretexto para exponer la idea que quiero. En su conjunto, conforman un repertorio híbrido notable, precisamente porque no los vertebra ninguna aspiración antológica, mucho menos compiladora. Para ello, se hubiera necesitado partir de un corpus persistente, y no es el caso. Ajeno a ortodoxias, lo hace precisamente atractivo su carácter experimental, tentativo, provocador, hasta cierto punto descabellado, que nos otorga la posibilidad de acceder a las realidades colaterales que encubren los diferentes itinerarios peninsulares que se siguen, se pisan, se viven y se malviven en los diferentes textos. Básicamente son ciudades industriales, ciudades universitarias, ciudades museo, ciudades dormitorio de Madrid, pueblos de la costa, pueblos experimentales, etc. Cada uno de estos ámbitos tiene evidentemente unas connotaciones inherentes que los particulariza, ¿no? Aunque en su conjunto todos los textos resultan muy relevantes y muy sugerentes, no todos lo son para lo que queremos traer o queremos discutir aquí, para la perspectiva que nos importa. Por ello nos obligaremos a una mirada sintética. Cito la frase que abre el volumen. Estamos aquí, somos de allá. Es una frase de Fernando Ainsa, que abre el volumen de su libro Fragmentos. Es una frase que está en su libro Travesías, del año 2000, y con esa frase se abre el volumen. Estamos aquí, somos de allá. Corre el riesgo de parecer a simple vista una proposición simple, al fin de cuentas enmascara una obviedad. No lo es,
Su en vez revela alguna complejidad. Tratemos de desvelarla, ¿no? Si sabemos que emigrar no es ejecutar un mero desplazamiento físico, un pedestre cambio de lugar, sabemos igualmente que una de sus implicaciones de mayor alcance es encontrarse en el nuevo orbe con la mirada de los otros. Una mirada que escudriña la diferencia. Sabemos que mirar inevitablemente es comparar. Una mirada que busca impaciente el sello que ratifique el estereotipo. Si la alteridad es una ética que ya entronca con la colonia, es la presencia del otro en el yo, la corporalidad inmediata, ineludible del otro, la que necesariamente se agudiza en un ámbito nuevo y configura un nuevo yo, cuya mirada sobre la realidad a descubrir es significativa y tiene un alcance simbólico insoslayable. Puesto que verificamos que los sujetos, sean reales o imaginarios, que recorren la mayor parte de estos textos, están psíquicamente disociados, alterados, escindidos o enervados, no debe extrañarnos que en la mayoría de los casos en los textos nos ofrezcan una perspectiva distorsionada de esa realidad a la que llegan. El orbe nuevo, tanto en su construcción física como mental, se revela como territorio minado. Algunos ejemplos, sin citas para no alargarme. En uno de los textos hay un joven argentino que cuida a un anciano postrado en un sórdido pisito de Atocha, un viejo resentido, fascista, cargado de odio por un mundo podrido, plagado a su juicio de libertinos irresponsables, de comunistas, de vagos, y que rechaza visceralmente a su único hijo porque es homosexual. El inmigrante, Iván, el inmigrante argentino, odia con todas las entrañas a este personaje y solo encuentra como cauce para aplacar su odio la idea casi delirante de terminar asesinándolo, de terminar con él. Un odio que finalmente termina anegado solamente en mera indiferencia y hastío. Bueno, el viejo fascista resentido aparece en más de un texto, pero no se puede abarcar, pero sería interesante en otro momento analizarlo, ¿no? Otro texto titulado España perdiste, de Argentino Cacciari, es un relato enteramente vertebrado por la ironía. El relato dice: llegamos los argentinos y os colonizamos. Se refiere a nosotros, los españoles. Nuestro encanto os sedujo. El problema es que no hay una puta cosa en las panaderías españolas que tenga dulce de leche. Él dice que a todo lo rellenamos de chorizo y de atún. Tiene parte de razón. Entonces dice, esboza una amenaza y dice: estuvimos a punto de irnos, España, a esto de dejarte en paz con tus paellas y tus corridas de toros. Pero bueno, votamos y decidimos aguantar un poco más. El texto tiene este tono, en el que inevitablemente el lector se involucra en esta ironía, ¿no?, tan sabia desde la primera línea. Pero la sonrisa se nos congela al final del mismo para recordarnos que el esperpento, Santo Valle Inclán, ¿no?, descansa siempre sobre un fondo trágico, que viene a decir en este caso: los argentinos y los españoles somos dos familias destrozadas, rostros calcados en el dorso y el anverso de la misma hoja. Los argentinos se escudriñan hasta la fatiga. Nosotros, los españoles, nos escondemos en el silencio, no hablamos del dolor. Hay otro relato también de Leila Guerrero, se llama Diario de Alcalá, en el que la autora narra su llegada a esta ciudad universitaria desde el asombro de unos ojos nuevos. Podríamos preguntarnos si este asombro de ella no es un remedo de aquel otro asombro antiguo. Y también en su texto se ponen de manifiesto muy bien las contradicciones de la madre patria, entre comillas, desde una perspectiva satírica, ¿no? A ella le sorprende que Alcalá está lleno de viejos que parece que nacieron viejos. Hay un hacinamiento de gente que bebe, grita, come tapas, refritos, panes, fuma, comen una humillante cantidad de comida,
Hay pisos a 240.000 euros. ¿Dónde vive la gente en España, no? ¿Cómo vive la gente, no? O también revela alguna de nuestras combinaciones indescifrables en España. España es un país en el que un día se entierra a un franquista y al día siguiente se apoya al juez Garzón. España se revela aquí también un espacio controvertido, que alegra, la risa o directamente espeluzna, ¿no? Espanta, horroriza. En este pacto, aquí quedan al descubierto también en ese texto las costumbres también arcanas del pueblo español, como el caciquismo, la desconfianza, la resignación, etc., ¿no? La vuelta de tuerca la proporciona un relato de Fernando Iwasaki en el que le conduce a ver rasgos celtíberos en el Manolito de Mafalda, ¿no? Entonces, había también que analizar, es muy interesante, habría que analizarlo, ¿no? La pregunta que quiero formularme a estas alturas ¿es España la nueva tierra prodigiosa? Me temo que no. Se acabó la nostalgia del nuevo mundo por el viejo. El eje de la comunicación ha sufrido un vuelco, pero no un vuelco cualquiera, sino uno significativo. Ahora son ellos los que nos relatan a nosotros. Y lo que es peor, el eje de la idealización se ha hecho pedazos, ha saltado por los aires y ha dejado inevitablemente esquirlas. El sueño americano se ha tornado pesadilla patética, peregrinación estéril y dolorosa por la ruta de los anhelos. ¿Y esto por qué? Porque el sujeto migrante es capaz de ver lo que no vemos los nativos y definitivamente su mirada inevitablemente nos apunta y nos señala. Para empezar a terminar, valga la paradoja. Las historias en este volumen se yerguen como vidrios deformantes que interceptan la mirada del sujeto y nos devuelven una mirada poco halagüeña de la madre patria y la plena conciencia de que esta relación tiene componentes o visos patológicos. En un texto se dice: tenemos un complejo de Edipo ridículo con la madre patria. Es más que la madre patria, España es la patria madrastra. Pero de esas madrastras interesadas que solo te acaricia cuando quieres sacar algo, al estilo de las telenovelas de Televisa. Y además, de mala y fea, se quedó con la fortuna, se cree millonaria y aristocrática. Y en otro texto dicen: ¿qué es España para nosotros, para los argentinos? ¿Qué es España? ¿El sitio del que nos independizamos? ¿El sitio del que venimos? ¿El sitio al que queremos volver? ¿Es la tortilla de papa? ¿Las 12 uvas? ¿Los toros? ¿El Quijote? ¿Alaska? ¿Almodóvar? ¿Serrat? ¿Sabina? ¿García Lorca? ¿Góngora? ¿Quevedo? ¿El Duero? ¿El Tajo? ¿La sangre? ¿La tragedia? ¿Una plaza de piedra? ¿La guerra civil? ¿El rey? ¿La reina? ¿El Escorial? ¿Leticia? ¿Los funcionarios de migraciones de Barajas? El único país de Europa donde hay vida después de las 9 de la noche. Esa es la clave, ¿no? La clave irónica ya la proporcionaba también fructíferamente en el primer texto que nombré de Fernando Aínsa, ¿no? Fernando Aínsa dice: bueno, haber venido hasta aquí supuso haberlos aceptado como son. Ellos hacen lo posible por comprender, ¿no? Nosotros, ¿no? Y nosotros les hacemos el favor, hasta el punto de que deberían estar agradecidos. Alimentamos su necesidad de estereotipos y los justificamos. Les hacemos sentirse útiles realmente. Les vendemos buena conciencia al precio de nuestro destierro y les hacemos creer que su tierra sigue siendo tierra de asilo, pese a todo. Y es una idea que reverbera en la idea que había expuesto Cacciari en el relato, el texto España perdiste, que concluye que el vecino que llega de afuera, desde el mundo contrario, nunca trae respuestas exactas que calman nuestro dolor, pero muchas veces, a fuerza de ser extraño o extranjero, nos acerca las preguntas adecuadas. Parece que esa es la clave, ¿no? Bueno, y para concluir, y no es una amenaza, sino una certeza, de nuevo, ¿qué? Muy bien. Cuando Aínsa apuntaba a que la oposición espacial aquí, allí, no era más que un eje viciado de nacionalismo, cuando el centro de gravedad del hombre debería superar ese esquema físico para radicarse en uno existencial basado en las relaciones de uno con los demás.
a pesar de las diferencias. La idea que subyace es ser a partir de la diferencia. Pues cuando Ahimsa apuntaba en esa dirección, estaba entroncando, a mi juicio, con la ética de la alteridad propuesta y elaborada, como ustedes saben, por el filósofo Emmanuel Levinas. Concepto, en su caso, cuya metáfora central es, como saben, el rostro, como compromiso ético anterior a la etnia, la cultura y la identidad. Pues, como apunta, si bien, aunque jamás estaremos en el otro como tal, es a través del sentido ético de esa relación que se ventila en lo inmediato, en la inmediatez de la palabra del otro que me interpela, que apela a mi responsabilidad, que descansa en la idea de hospitalidad, palabra clave, en un mi casa es vuestra casa, que inevitablemente solo puede descansar en la subjetividad. Estas muy esquematizadas algunas de las ideas que quería traerles como motivo de reflexión. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a una serie de comentarios. Yo también me mido el tiempo. Y el primero, ya que hemos hablado de argentinos, es curioso cómo los latinoamericanos estamos estereotipando España como antes los españoles estereotipaban América. Eso de decir, por ejemplo, de que los españoles comen una gran cantidad de comida, que lo diga una argentina, con los bifes, ¿verdad? Pero bueno, quizás hay otro conjunto de textos transatlánticos entre América Latina y España contemporánea que articulan una mirada un poco más irónica, problemática y mutua, no de un juicio del otro, sino de, como dice Ángela, una visión del otro en el yo. Al final la ética es el lugar del otro en mí, como dice Levinas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en la Comedia Salvaje, esta novela que se publicó hace 2 años en Alfaguara, creo que es de Ovejero, ¿verdad, Darío? ¿Te acuerdas? Sí. Es sobre la guerra civil, y de pronto en la guerra civil hay un batallón argentino, un batallón latinoamericano que lo comanda un argentino, y le pregunta el héroe: ¿ustedes, los latinoamericanos, qué hacen en esta guerra? Y dice: hemos venido a salvar a España de los españoles. Sí. Obviamente los matan a todos. Pero bueno, de estas ironías está hecha también esta interacción transatlántica. Quizás sobre los chinos y culíes en Cuba y en América Latina, cabría decir que también vienen de Francia. Los chinos que están en Sarduy son más bien afrancesados, ¿verdad? Felizmente, si no serían realistas. Y es como los mismos africanos, ¿verdad? Son transatlánticos, vienen de África. Entonces, diríamos que el mapa transatlántico no es una geografía, como bien apuntó Darío, sino que es una textualización, una conversión de elementos ajenos en un debate literario. Y quizás sobre los chinos en Sarduy y otros escritores cubanos, hay muchísimo que decir, como bien ha empezado a hacer nuestro amigo Rogelio Rodríguez, coronel. Le quisiera preguntar a Gustavo Guerrero por la colección maravillosa de Larbaud. Larbaud inventó, entre otras cosas, un poeta peruano que se llamó Barnabús, que escribió un gran poema sobre un cuadro que se llama La muerte de Atahualpa. Todo el mundo sabía que era inventado, no hubo ningún problema con eso, pero era un gran poeta. Y Fermina Márquez, que mencionó también Gustavo, la heroína es una chica colombiana muy bella, y todos los chicos estudiantes franceses están enamorados de ella, y hay uno que corre con una banderita para declararle su admiración, una banderita colombiana. Pero la pregunta sería, el hecho de que se construyera una gran colección latinoamericana en francés, que fue después un modelo de lectura en América Latina,
y que se reproduce ahora en otros formatos, ¿no supone el peligro de la creación de un canon que al privilegiar unas lecturas olvida otras? Porque hay varias preguntas de grandes escritores que no están en esa lista, ¿no? No tienen que estar todos, claro, pero no sé qué piensa de esa... Sí, yo creo que eso hay que verlo claramente, ¿no? En España también la editorial Aguilar creó un canon de la literatura latinoamericana. Es decir, a mí lo que me interesa cuando leo las ediciones o la colección de Gallimard, me interesa la construcción de la idea de América Latina que hay allí, porque ellos construyen una manera de mirar a América Latina en la que muchos latinoamericanos, por ejemplo, no se reconocen. Del mismo modo que los latinoamericanos, y ese es el barco de vuelta que tenemos que trabajar, hemos construido a lo largo del 19 y del 20 una imagen de Francia en la que muchos franceses tampoco se reconocen, pero en esas diferencias mutuas hay también riquezas. Muy bien. Eso es muy bueno, porque yo siempre he pensado que si América Latina desaparecería, se podría reconstruirla con el catálogo del Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? También con el de Gallimard y otras editoriales, por supuesto. Darío, yo quisiera que tú elaboraras un poco más, si te parece fructífero, la relación de Valle-Inclán con ese país imaginario en Tirano Banderas, y quizá comparándola, aunque esto sería de otra ponencia, con la construcción que hizo Lorca de Nueva York. Porque Lorca también es un poeta transatlántico, ¿verdad? En sus cartas de Buenos Aires y Montevideo, donde han estrenado sus obras, dice, a su familia le dice: nunca me han pagado tanto por una obra de teatro. Y además ha sido feliz, sobre todo en Cuba, ¿no? Pero eso es otra historia. Bueno, lo hubiese elaborado más si me hubieses dado un poco más de tiempo, ¿no? Por eso te doy ahora. O sea, sí, son dos casos distintos, sí, pero muy interesantes, porque la literatura española tiene muchos defectos, y uno de ellos es lo que llamamos el casticismo. A veces es demasiado particularista, con unos horizontes limitados, lo cual es absurdo si contamos con esa dimensión transatlántica que por la historia tenemos, ¿no? De modo que, curiosamente, puede parecer una excepción, pero debiera de ser una regla, que un poeta como Federico García Lorca descubra en Nueva York el fenómeno de la metrópolis, y sin saber inglés todavía, y con una reacción, porque Federico llegó a Nueva York nada más y nada menos que en la antesala del crack de septiembre del año 29, y fue terrible lo que él allí vivió. Sus cartas son muy interesantes porque llega deslumbrado. Él era un chico de provincias, de un pueblo de Granada, que había estudiado su carrera en Granada, luego había estado en Madrid y no había salido al extranjero salvo para llegar a París y tomar el tren a Le Havre y embarcarse a Nueva York. Claro, de llegar a Nueva York pues fue para él un auténtico descubrimiento, y las primeras cartas de su familia son de deslumbramiento, pero luego viene ya la contradicción, ¿eh? Y en la tradición de la literatura sobre las grandes ciudades hay dos líneas. Hay la línea europea, que es la bodeleriana, que es una línea de la gran ciudad como un sitio inhóspito en donde la condición humana sufre continuamente, y luego está la línea norteamericana, que es la del Nuevo Mundo, que es la de Whitman, en donde la gran ciudad es la posibilidad del futuro, la nueva sociedad, la nueva democracia, que dice Whitman, aunque Whitman era bastante esclavista, dicho sea a la vez, ¿no? Entonces, Federico se inserta en la tradición bodeleriana, no por tradición literaria, sino por vivencia de ese mundo, y se identifica sobre todo pues con la negritud, se identifica también con los más desfavorecidos de la gran ciudad. Es un libro verdaderamente extraordinario. Sin embargo, el caso de Valle tiene más interés, creo yo, porque Valle-Inclán llega a México muy joven, y llega con una actitud que manifiesta literariamente del español imperialista, ¿no? O sea, él lo dice en la descripción, en la sonata de la aparición deslumbrante de la niña Chole, pues él dice que fingió manifestarse superior a ella, remedando la postura de los viejos conquistadores, sus antepasados, ¿no? Y luego, ¿qué pasó con Valle-Inclán? Pues Valle-Inclán fue
un decidido defensor de la Revolución Mexicana, fue uno de los pocos españoles oficialmente invitados en la conmemoración del centenario de la independencia como invitado oficial, y en su literatura, hay que ver, acaba de estrenarse en Madrid una nueva versión teatral de Tirano Banderas, que es interesantísima porque lo que se ha hecho en ella es que los actores proceden de diversos países americanos y también de España, y cada uno habla conforme al acento que le corresponde. Lo que está muy en el espíritu de Tirano Banderas, de esa especie de lengua sincrética, que es una lengua artificial, pero que resulta de una resonancia verdaderamente apabullante. Y entonces, desde el término político, Valle se identifica por completo con los principios de la Revolución Mexicana, y de hecho la colonia española de México lo declara persona non grata por todo lo que él dice de los gachupines. La caricatura que hace del embajador de España en Tirano Banderas es verdaderamente demoledora, ¿no? Es decir que, se ha dicho aquí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no se puede estereotipar hasta tal punto, las cosas no son tan cuadriculadas como para que cada uno ocupe solo un papel y una sola función, ¿no? Decía Ortega que lo triste de la condición humana es que estamos continuamente obligados a elegir entre una cosa y otra, cuando la tendencia natural que todos tenemos es de no renunciar a nada. Somos a la vez blancos y negros, somos a las veces buenos y malos, somos a la vez nobles y canallas. Pensar otra cosa yo creo que sería extrapolar a la literatura terrenos. Yo me he manifestado en mi ponencia en otro terreno, que es simplemente la aplicación de una teoría literaria a la que no he querido mencionar de manera expresa para no ser pesado, que es la teoría del sistema literario, que tiene una tradición muy potente en la escuela de la teoría empírica de la literatura en Alemania, la escuela de los polisistemas en Israel, y que estoy totalmente convencido de ella. Es la sublimación de la sociología literaria. La sociología literaria lo que ha dado hoy en sí es una semiología literaria integradora, en donde se abandona el idealismo de pensar que la literatura son solo las grandes creaciones literarias que los vates, por inspiración de los dioses, son capaces de transformar en escritura. Eso no es más que el comienzo de un proceso que se sustancia en un sistema en el que intervienen muchísimos factores, muchos de ellos materiales, algunos de ellos económicos, los hay también ideológicos, y el sistema literario de la lengua española creo yo que es uno de los que muestra una unidad y una diversidad a la vez, pero un funcionamiento orgánico más potente y más interesante, y por supuesto la cantidad de datos que podríamos aducir es enorme. Sí, muy bien. Bien. Nubia, ¿tú quieres añadir algo más sobre los libros y la feria? Porque no te hemos preguntado nada más específico. Por ejemplo, quizás lo que hiciste esto, sobre todo no solamente con escritores famosos que ya tienen bastante espacio, sino con escritores absolutamente desconocidos, pero legibles, ¿no? Sí, ahorita que escuchaba a Ángela, pensaba justo en programas que lanzamos contigo, Julio, muy al principio, de buscar nuevos talentos. A lo largo de mi experiencia trabajando en la feria, lo que me di cuenta que los latinoamericanos no creíamos mucho en nosotros. Yo de hecho aprendí a ser latinoamericana entre España, entre Madrid y Frankfurt. El sentimiento de Latinoamérica nunca lo tuve mientras estuve en México, cuando emigré, entonces sí supe que era latinoamericana. Y cuando empecé a dirigir la feria, me di cuenta que no creíamos en nuestros autores y que siempre estábamos esperando que alguien nos legitimara. O sea, si un libro de nuestros autores es traducido al inglés o al francés, entonces ya nosotros creemos y vamos y corremos y compramos el libro. Si un autor nuestro, que todos nos piden casi siempre ser publicados en España, sienten que siendo publicados en España ya son escritores reconocidos. Y el ejercicio que empezamos a trazar desde muy al comienzo con el equipo de Guadalajara era empezar a construir el amor y el orgullo por nuestro idioma, por nuestros autores. Creamos programas con Julio Ortega al principio sobre los nuevos narradores, y luego creamos uno que se llamaba Los 25 secretos mejor guardados de América Latina. Un día una señora llamada Carmen Balcells, agente literaria, ella se lanza y crea un boom que luego es arropado por un montón de editores españoles y agentes, y crean un boom latinoamericano con unos autores que ella selecciona desde su óptica y su capacidad de negociar.
y el resto de los latinoamericanos nos habíamos quedado súper pasivos. Nunca hemos hecho nada para que ese boom siga creciendo y sigan existiendo nuevas generaciones de escritores que puedan ser leídas y traducidas en otras partes. Realmente sí tenemos una obligación desde lo que trabajamos en la gestión cultural y desde la industria editorial de hacer ese camino de ida y vuelta. Ese español se enriquece muchísimo. Yo estudié periodismo en El País, en Madrid. En mi primera clase de radio me peleé con el profesor porque me prohibió que yo hiciera las narraciones radiofónicas porque mi acento distraía muchísimo al público que me iba a escuchar, en este caso mis compañeros de clase, con los que hablaba todo el día. Ahí me enfrenté a mi primera dificultad de ser sudaca y ser mexicana, y entonces en lugar de echarme para atrás eso, pensé que lo que teníamos que hacer era justo dialogar más entre mis compañeros y que ellos aprendieran de mi lenguaje, de mi español, del que yo amaba y con el que yo había crecido, y aprender a descubrir el de ellos que tanto me gusta. Yo voy a Madrid y hablo como gachupina, o sea, no crean que no, a mí me decían Hugo Sánchez al fin después, ¿no? Entonces, este ejercicio de constancia, de creer en nosotros, de aprender de los otros, de no marginarlos y de no estereotiparlos, para nosotros en Guadalajara siempre fue un principio básico, y generar ese orgullo por nuestra lengua y por los autores y por lo que escriben, y hacer el camino de ida y vuelta. Nosotros leer a los españoles que no leemos a cierto grupo de escritores. Aquí tengo colegas de la editorial que no me van a dejar mentir, nos cuesta mucho trabajo hacer ese ejercicio. Entonces creo que se trata de una reivindicación del idioma, de creer muchísimo que esta lengua, todos los grandes escritores que ya mencionaron aquí y que muchos de ellos traducidos al francés, deberían de ser traducidos a todas las lenguas. Creo que tenemos una riqueza y una fortaleza y nuestros países dan muchísimo de sí. Ahora desde la trinchera de la editorial creo que el compromiso se crece. Lo construí desde la gestión y desde el impulso de la literatura, y ahora me toca desde la gestión de una editorial como es Planeta en México. Pero eso nos falta hacer. Nos falta creer muchísimo y volver a conseguir no solo que surja un boom literario latinoamericano, sino que España tenga un boom en América Latina y que nosotros seamos capaces de lanzar con todo el orgullo del que somos, tenemos esa capacidad de hacerlo, de lanzar a nuestros escritores a España y al resto del mundo. Ese creo que es el ejercicio que nos falta por hacer, y escuchar la riqueza de nuestros acentos, porque nos cuesta mucho trabajo leer en otro acento y estamos leyendo casi siempre en español. Así que esa sería la gran ventaja que tendríamos frente a los que hablan otras lenguas, que no es este bello idioma que es el español. Bien, gracias. Sí. Rogelio, ¿tiene algo que añadir? Sí. No, yo solamente quería aclarar que lo que estoy pretendiendo y lo que pretendí es justamente llamar la atención sobre una parte importante de algunos de nuestros países, que es un ingrediente que siempre ha sido soslayado, marginado, no se ha tomado en cuenta directamente, que es en este caso la influencia china y asiática, pero en particular la china, porque yo creo que por esa vía también podemos enriquecer extraordinariamente los estudios. Es decir, los diálogos son, vamos a ver que en América se cruzan, no es un verdadero hub, como dirían aquí de Tocumen, pero se entrecruzan culturas muy diversas y que van a enriquecer no solamente nuestra cultura, sino también que nuestra cultura tendrá entonces también cosas que ofrecer a otras. Entonces, quería solamente llamar la atención porque son estudios que comienzan recién, hace muy pocos años que hay interés, y quería llamar la atención, no solamente en el hecho de la presencia, digamos, de un chino. Hay pasajes, por ejemplo, de Paradiso que no se interpretan sino con la lectura de Li Qin. Conoces muy bien Paradiso, Julio, por eso hago la mención. Y en el caso, por ejemplo, ahora mismo de Regino Pedroso, este libro es un libro que la crítica literaria soslaya, y dicen que es enigmático, que es raro, etcétera. Y no se dan cuenta que el problema es que el desafío estético que tuvo Regino Pedroso fue transcribir al español el espíritu, pero no solamente el espíritu, sino la estructura de la poesía china. Cuando, por ejemplo, el pareado simétrico en la poesía china es la base, en la poesía china clásica, ¿no? Y cómo se logra eso en castellano. Entonces es un desafío estético y el hombre lo asume y trata y de ahí la rareza. Pero creo que ahí es una dimensión en que nos enriquece ver esa diversidad enorme
igual que se hacen los estudios, digamos, con otras culturas, Claro. que también nos enriquece y nos da una dimensión que podemos, por lo tanto, de la cual podemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Era por eso es que llama la atención, no es Estaba que muy claro, vinieran estaba por muy bien. Francia o... Bien, solamente para terminar, recordar que Cervantes leía los avisos económicos y vio que habían 4 puestos disponibles en América y solicitó uno en Panamá. Claro, porque quería un puesto donde era un puesto administrativo para encargarse de tasar el tercio del rey que pasaba, el quinto real que pasaba por el istmo, ¿no? Drake estaba esperando por ahí y 2 veces se llevó todo el oro, pero en fin. Entonces la pregunta que se hacen algunos eruditos es ¿qué pasaría si Cervantes hubiera venido a América? Probablemente no habría escrito el Quijote. Pero yo creo que habría escrito un Quijote con sombrerito panameño, ¿verdad? Gracias. Hay un cuento súper bonito de Salvador Novo.